Juan capítulo 19. Si la hemos encontrado, le vamos a dar lectura al versículo 30 y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Amén. Dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque has sido bueno. Por la fe, Señor, nos sentamos a la mesa, Señor, sabiendo de que tú eres quien va a repartir el pan. Habla en nuestras vidas. Tú conoces, Señor, lo que hay en nuestro corazón. Creemos, Señor amado, que tienes palabras precisas para hablarnos en esta mañana. Gracias, Padre, porque no nos vamos a ir igual a como llegamos, sino que nos vamos a ir renovados, con una visión diferente de la vida y sabiendo, Señor, de que tú eres nuestro Dios y te mereces el mejor lugar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la Escritura habla de que Jesús, para cumplir la Escritura misma, dice al último: tengo sed, y es ahí donde le dan vinagre en una esponja para que pudiera untar sus labios. Esto se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 69, versículo 21. Dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. O sea, si uno se pone a leer el Antiguo Testamento, va a encontrar de que está lleno de promesas con alusión a la figura de Jesús. Tanto desde el Génesis, tanto desde los Salmos. En los Salmos hay un montón de promesas que se cumplen en la vida de Jesús. ¿Qué decir con el libro de Isaías, donde hay unas imágenes pero muy calcadas acerca de la pasión, sobre todo, de Jesús, el sufrimiento que tuvo él? En el texto que nosotros hemos tomado como base, hay una palabra que, cuando dice Jesús consumado es, de alguna manera ese término, si lo llevásemos a un castellano actual, vendría siendo: todo está cumplido. Finalmente eso es lo que quiere decir Jesús. Cuando Él dice consumado es, está diciendo todo se cumplió. Por eso, después de decir estas palabras, la misma Escritura señala que Él inclina su cabeza y entrega su espíritu. O sea, la obra ahí en ese minuto se acaba. Todo para lo cual Él vino en ese minuto, todo para lo cual Él vino en ese minuto se acaba. Se cumple todo. Y esa palabra en griego es tetelestai. Y tiene una múltiple gama de aplicaciones, por así decirlo. Está el malo escala. Tiene una gama de aplicaciones que es importante que nosotros podamos observarla hoy. Lo primero que queremos ver con esto, el primer propósito, por así decirlo, que uno logra ver en la vida de Jesús, que tuvo que estar acá, por qué tuvo que sufrir, es por ser el Cordero Pascual. Hay que hacer diferenciaciones. La gente el término Pascua no lo conoce. Cuando uno le habla a la gente de Pascua, se le viene a la mente el gordito rojo, ¿verdad? El viejo pascuero. Pero no puede estar más alejado de lo que es la realidad. Lo único cercano que hay con Pascua del gordito rojo es el color nomás. Pero aparte de eso no hay nada más. El libro de Levíticos nos muestra a nosotros los requisitos que tenía que tener el Cordero Pascual. Y dentro de ellos, nosotros encontramos el primero, que tenía que ser un macho, tenía que ser hombre. A veces dicen: ¿por qué Jesús no vino como mujer? No sé si ha escuchado de repente, sobre todo las feministas en su bandera de lucha, de repente dicen: ¿por qué no vino Jesús como mujer? Bueno, es súper simple.
porque el macho se ofrecía, el animal que se ofrecía en el sistema de sacrificio judío era un macho, no era una hembra, ¿ya? Y ese macho tenía que ser sin defecto y de un año, ¿ya? Y Jesús, ¿qué es lo que encontramos en él? Reunía los requisitos. Primero, macho, era hombre, vino como hombre, ¿ya? Era joven, dentro de la edad para iniciar el ministerio. A los 30 años ya podía ejercer su ministerio. Una persona que estaba dedicada, por ejemplo un levita, a los 30 años ya podía comenzar a ejercer participación dentro del templo. Eso obviamente a los 25 ya había muchos casos de gente que ya servía, pero ya públicamente a los 30 podía oficiar sin ningún problema. Entonces tenemos que Jesús era joven. Su ministerio lo inicia a los 30 años, a los 33 es a la edad que muere. Pero hay un tema adicional, es que no tan solo tenía que ser macho, no tan solo tenía que ser joven, sino que dice también sin defecto. Y es ahí donde la misma Escritura nos habla en el libro de Hebreos, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, a diferencia de Jesús, ¿qué pasa con nosotros? ¿Estamos sin pecado? ¿Cuántos pecaron el día de la mañana? ¿Cuántos pecaron ayer? ¿Verdad? Pensamientos, palabras, y así una serie de situaciones que de repente hacemos consciente, otra de forma inconsciente, y pecamos. O sea, nosotros estamos en falta. Pero ¿qué pasa con Jesús? La Escritura misma nos muestra. Fue un hombre que estuvo aquí en la tierra sin pecado. Bendito sea el Señor. Que Dios nos ayude. Sin pecado. Para poder obviamente ser el Cordero Pascual. Otra cosa, debía ser presentado de forma voluntaria. Esto es interesante conocerlo porque ¿quién llevaba ese animal para poder ser entregado en sacrificio? ¿Quién lo llevaba? Tenía que cumplir esos requisitos y tenía que hacerlo de forma voluntaria. Entonces, cuando llegaba el sacerdote y lloraba, en este caso por el hombre que llevaba, en este caso el animal representaba al mismo hombre. Entonces, al tocar la frente, en este caso del animal, era casi como que estuviera tocando la frente de la persona. Lo representaba. Y por eso debía ser de forma voluntaria, porque era yo, ofensor de Dios, estoy llevando un animal para que Dios lo reciba, para que Dios pueda pasar mis pecados, pueda perdonar mis pecados. Recuerden que la paga del pecado, ¿cuál es? Es muerte. Sobre todo en el Antiguo Testamento había castigo. Entonces, ¿por qué se tenía que ofrecer este animal una vez al año? Porque de esa manera había perdón, había remisión de pecado. Y ahí donde el libro de Marcos nos dice, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta en esta copa. Está la frase del Getsemaní, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. O sea, de alguna manera, lo que Jesús está diciendo, yo voy a ir para allá, voy a ir al sacrificio. Recuerden que eso lo vimos un poco la semana pasada, que no era tanto el miedo de los golpes, el miedo del sacrificio en sí, sino que básicamente el miedo que uno puede aducir de toda la situación era a esos minutos donde en la cruz Él iba a estar lejos de Dios por todo el pecado del mundo que iba a cargar sobre sus hombros. Entonces tenemos un Jesús que está sufriendo por esa situación, y eso es probablemente lo que más le complica. Por eso Él le dice a Dios en su oración, hagámoslo de otra manera, pero si no, no se haga mi voluntad, sino que la tuya, y yo voy voluntariamente. El libro de Hebreos nos confirma aún más esto cuando dice, Hebreos capítulo 7, versículo 27, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, y ahí dice Hebreos, ofreciéndose a sí mismo. El libro de Éxodo nos dice que una vez que el animal estaba muerto, se debía comer por completo y sus huesos no debían ser quebrados. ¿Qué pasa con Jesús? ¿Qué pasa con Él? O sea, estamos de alguna manera tratando de comparar profecía antiguo testamentaria
para poder entender un poco su sacrificio y por qué Él dice consumado es. Porque Él dice está todo cumplido. Cuando nosotros, igualmente, en el relato de la muerte de Jesús, vemos que su cuerpo fue pero completamente masacrado. El libro de Isaías nos dice de que Él fue molido por nuestros pecados, y de alguna manera así fue. Entonces, Él es molido, y cuando llega el momento, cuando están en la cruz, en este caso, a todos se les clavaba. Recuerde siempre que los clavos no son en la palma de la mano, sino que son aquí en las muñecas. ¿Por qué? Porque aquí en las muñecas hay un espacio donde cae el clavo y la persona logra mantenerse. Si fuese clavado en la palma de sus manos, además de poder rajarse la palma, el cuerpo se va hacia adelante, entonces no cumple el propósito, por así decirlo, de estar en la cruz sufriendo. Entonces se le clava aquí en las muñecas. Y esto no solamente, regularmente las películas tratan de mostrarnos a nosotros que solamente a Jesús se les clava y a los demás se les amarra. Pero no es así, a todos los condenados se les clavaba. Eso se hace de alguna manera para tratar de resaltar la figura de Jesús. Pero uno la resalta de otra manera, la figura de Jesús. Pero ahí a todos se les clavaba, lo mismo pasa en los empeines, a todos se les clavaban los empeines. ¿Ya? Pasaba lo mismo con Jesús, al final ellos mueren de asfixia. Porque el cuerpo va hundiéndose, no pueden respirar, y está la idea de tomar, de alguna manera, hacer presión con los pies para poder tomar posición y lograr respirar. La muerte de Jesús fue una muerte, si la miráramos desde el punto de vista nuestro ahora, una terrible, atroz. ¿Ya? Así fue como murió Jesús por nosotros. Y el problema mayor, siendo inocente. A diferencia del resto que mueren por sus castigos, por sus propios pecados, Él muere siendo inocente por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces ahí, para poder acelerar la muerte, ¿qué es lo que se le hacía a los que estaban colgados en la cruz? Se les quebraban las rodillas. Entonces por eso teníamos que a los que estaban con Jesús, se les quiebran las rodillas, las piernas en este caso, para que no sigan luchando por respirar. Y ahí se les cierra esta parte. El sistema respiratorio que está aquí en este lugar se empieza a cerrar y la muerte es más rápida. Casi mueren al instante. Entonces, cuando se acercan a ver a Jesús, ¿qué sucedía? Jesús ya estaba muerto. Entonces se cumple lo que la Escritura habla de que ninguno de sus huesos fue quebrado. Y si le repito, esto fue en medio de los dos huesos, no fue quebrado ningún hueso. Cuando le entierran la lanza en el costado, también no es quebrado ningún hueso, porque hay unas cavidades aquí en este sector del costado del tórax, hay unas cavidades donde, y los romanos sabían bastante del tema anatómico en este caso, por eso daban bastante sufrimiento cuando querían lacerar a alguien. Se le entierra la lanza, y la lanza, ¿por qué sale con sangre y agua? Porque el agua es como una bolsa de suero que en este caso, que el cuerpo humano, cuando ya ha botado toda su sangre casi, se le cría como esa bolsa de suero adentro. Y cuando y obviamente estando esa bolsa como de suero, cuando una entierra la lanza, y si sale ese suero con agua, significa de que ya no hay nada más que hacer, el cuerpo está muerto. Por ahí dicen que es una de las características post-mortem que tiene el cuerpo humano. O sea, si usted empieza a repasar, Jesús no se quebró ninguno de sus huesos. Se cumple esta palabra. Dentro del sistema de sacrificio del Antiguo Testamento, el sacerdote debía colocar, como le explicaba antes, sus dos manos sobre la cabeza del animal, confesando todas las iniquidades, en este caso del oferente, de la persona que estaba ofreciendo esto. Las rebeliones, los pecados, o sea, todo lo que había. Cuando Jesús está en la cruz, dice aquí en la Escritura, en Lucas 23, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Eso es señal. ¿Qué sucedía cuando se colocaba las manos sobre el animal en el sistema de sacrificio y el sacerdote ingresaba al lugar santísimo? La misma Escritura habla de que Jesús venía, Dios venía, hiciera el sacrificio acepto, obviamente el sacerdote podía salir con vida, y la nube de Dios se posaba sobre aquel lugar. De alguna manera uno logra ver de que
cuando Jesús muere, vienen tinieblas sobre la tierra. Si uno de alguna manera pudiera hacer como un parámetro con esa situación versus la que sucedía en el Antiguo Testamento, las mismas nubes del Antiguo Testamento empezaron a vaciarse en el Nuevo, en el tiempo de Jesús. Y la misma Escritura habla de que al momento que Jesús muere, al momento que llegan estas nubes que se posan sobre la tierra cuando Jesús está en la cruz, el velo del templo se rasga en dos. Que Dios nos ayude, Dios nos bendiga y gracias al Señor por aquello. Yo ya le dije, ¿quién era el único que podía entrar al lugar santísimo? Donde Dios se revelaba al hombre. ¿Quién era el único? Era el sumo sacerdote. Era el único que podía entrar. Entonces cuando Jesús muere, si el velo se rasga en dos, ¿qué es lo que está queriendo decirnos a nosotros? Ese simple hecho de que ahora hay entrada para que todos podamos entrar y disfrutar de la presencia del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y allá hay un tema pero muy hermoso que sucede a los pies de la cruz, que justamente el evangelista Marco lo relata en el 15:38. Dice: entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Ese hecho en lo que ya estamos hablando. Pero mire lo que sucede. Hay un centurión que está ahí al lado de Jesús. Hay un centurión que está ahí. Y el centurión, el evangelista Marco dice: y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Yo le pregunto, ¿para qué él haya dicho esas palabras? No es porque era más inteligente que el resto. No es porque tuviera una capacidad excepcional, no es porque haya seguido la vida de Jesús. Es simplemente porque en ese minuto Dios de alguna manera se estaba revelando a ese hombre. Por eso no es casualidad de que el evangelista Marco haya dicho: el velo del templo se rasga en dos, y después de aquello el centurión romano reconoce de que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta ese minuto, ¿quién era el único que había reconocido que Jesús era el Hijo de Dios? ¿Te recuerdan? Era Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí donde Jesús, ¿qué cosa le dice? Pedro, eres bienaventurado, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino que mi Padre que está en el cielo. Entonces, para que el centurión pueda decir: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, ¿qué cosa? ¿Qué tiene que haber sucedido? El Padre se le revela, y gloria a Dios porque lo hace el evangelista Marco. Después que el velo se parte en dos, ahí es revelado, y ahí el centurión puede reconocer que Jesús era Hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Que Jesús se pueda revelar en nuestras vidas en esta mañana, si es que necesitamos, como hablábamos hace un rato atrás, si es que necesitamos que Dios nos llame por nuestro nombre, que Él pueda hacer eso en esta mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el sacrificio de Jesús abre las puertas a la presencia de Dios. Nos abre las puertas. El Cordero Pascual, ¿qué es lo que hacía en el pasado? Generaba el perdón del Padre, generaba que la presencia de Dios bajara. En otras palabras, Dios se revelaba a un solo hombre representando a todo el pueblo. Y lo que sucede con Jesús, ¿por qué además pasa a ser el sacrificio perfecto? Porque no es que Dios se revele a un solo hombre, no es que solamente se revele al sumo sacerdote o se revele al pastor en estos tiempos. Dios se revela a través de Jesús a todo hombre en cualquier lugar, porque el velo, como dice la Escritura, se rasgó en dos. Ya no hay separación entre Dios y el hombre. El hombre puede acercarse a Dios sin problemas. Por eso el libro de Hebreos dice que podemos ahora acercarnos confiadamente al trono de la gracia y alcanzar oportuno socorro. Bendito sea el nombre del Señor. Son los beneficios de la muerte de Jesús en la cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros deberíamos acordarnos diariamente de este sacrificio que Él hizo por nosotros. Yo le prometo de que si usted se acuerda todos los días de esto, la vida va a empezar a cambiar. Si nosotros diariamente pudiéramos acordarnos, pudiéramos recordar lo que Jesús hizo por nosotros, empezaríamos a disminuir en cuanto a nuestra capacidad de pecar, porque empezaríamos a acercarnos a Cristo. Y recuerde usted que la única manera para dejar de pecar no es tratar de dejar de pecar, sino
sino que la única manera para poder dejar de pecar es tener más a Cristo en el corazón, acercarse más a Cristo, que Cristo pueda salir por todos nuestros lugares, por los poros, que en todos pueda verse reflejado Cristo. Bendito sea el nombre del Señor, porque una vez que se ve reflejado Cristo en todo, no es que vayamos a quedar sin pecado, igual vamos a pecar, pero nuestra tasa de pecado, por si lo podíamos decir de alguna manera, va a comenzar a disminuir, hermano. Vamos a comenzar a acercarnos al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude. Hay una segunda situación que nosotros vemos. Lo primero, el Cordero Pascual, que ya lo hemos visto de manera rápida. Y lo segundo es que Él se consagra como el gran sumo sacerdote. Volviendo nuevamente a la figura del sacrificio que había en el Antiguo Testamento, ¿qué sucedía con el sumo sacerdote? El sumo sacerdote era quien intercedía ante Dios por el pueblo. Cuando venía este día, que era el gran día de la expiación, y él entraba, y el sumo sacerdote entraba a la presencia de Dios, era bastante ilustrativo, por decirlo de alguna manera, la forma en que se hacía esto, por el hecho de que el sacerdote tenía un cinto con campanitas, y de afuera lo estaban guiando con unas, o lo estaban sujetando, por así decirlo, con una cuerda. Entonces el sumo sacerdote ingresaba al lugar santísimo, y mientras las campanitas sonaban estaba todo bien, porque significaba que el sacerdote estaba con vida todavía, que él había toda una preparación que él tenía que tener, el sumo sacerdote, para poder ingresar a ese lugar, y significaba que estaba con vida. Si las campanitas dejaban de sonar, significaba que el sacrificio no había sido aceptado y el sacerdote estaba muerto. No hay historia ni registro de que esto haya sucedido. Y Jesús se convierte en nuestro gran sumo sacerdote. Bendito sea el Señor. Dice Hebreos capítulo 5, versículos 9 y 10. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí habla de la palabra perfeccionado, que viene de la misma raíz de la palabra que yo le hablé en un minuto, que es tetelestai. Y en la Torá significa iniciación, consagración. O sea, de alguna manera lo que está generando esta palabra que habla el libro de Hebreos, que en ese sacrificio Él fue iniciado, Él fue de alguna manera consagrado, como el gran sumo sacerdote que es. Él mismo en Juan 17 dice, yo me santifico a mí mismo para que ellos sean santificados en tu verdad. O sea, Jesús se consagra para que nosotros también podamos ser consagrados a Dios. De ese minuto en adelante, Jesús es el gran sumo sacerdote, el gran intercedor. Dice el libro de Hebreos, mencioné algo de este pasaje en capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ahí señala el libro de Hebreos, el escritor, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bendito sea el Señor. Nosotros necesitamos acudir a este sumo sacerdote, hermano. Por eso la Escritura lo muestra de esta manera. Por eso hablábamos del Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Por eso hablábamos de que era el sacrificio perfecto. Por eso hablábamos de que tuvo que ser de esa manera para que Él pudiera hacer un sacrificio aceptado por Dios. Y al ser aceptado por Dios, Él ahora puede ser el sumo sacerdote que intercede por nosotros. Cuando hablo de intercesión, no es que le esté todo el día pidiéndole al Padre, Señor, por favor, te pido a Juanito, mira, no sé, por decir algo, pobrecito, él le va tan mal, ayuda. No. Nosotros tenemos esa idea de intercesión. Y la cosa no va por ahí, sino significa, cuando hablamos de que Él es el intermediario, el intercesor, el sumo sacerdote, que cuando Dios mira a la tierra ya no nos ve de nuestra manera particular, nuestra manera pecaminosa, sino que nos ve transformados a través de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. El sistema ritual del Antiguo Testamento, cuando caía la sangre en el propiciatorio, era como una tablilla de bronce, por así decirlo, que reflejaba los pecados del pueblo. Entonces, ¿cuál era la simbología que había ahí?
Dios miraba a la tierra, miraba la tablilla de bronce y la ira le venía y quería castigar al pueblo entero. ¿Qué sucedía cuando la sangre del animal que era aceptado por Dios caía sobre ese propiciatorio, sobre esa tablilla de bronce? Dios miraba a la tierra y ya no veía en este caso la tablilla de bronce, sino ¿qué cosa veía? La sangre que había cubierto la tablilla. Entonces se sobrecogía el amor, aceptaba el sacrificio y la gente era perdonada. Eso, hermano, así en grandes rasgos fue lo que sucede cuando Jesús muere en la cruz. Esa sangre es rociada sobre el mundo entero. Entonces, ahora Dios mira al mundo entero con la capacidad de poder perdonar, con la capacidad de poder entregar esas oportunidades que el pecado nos quita. Por eso el escritor de los Hebreos habla de que debemos de acercarnos confiadamente, que ahora podemos acercarnos. En otras palabras, quien quiere acercarse a Dios puede hacerlo a través de Jesús. Eso es lo que está diciendo este sacrificio. Puede hacerlo a través de Jesús, porque ahí se encuentra esta capacidad perdonadora de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso nosotros, ahí habla el apóstol Pablo acerca de el evangelio de la reconciliación, el ministerio de la reconciliación. Y dice que ahora tenemos que decirle al mundo, reconciliados con Dios. Porque hay una separación, hay algo que está cortado. Y con la muerte de Jesús se puede generar nuevamente esa unión entre Dios y el hombre. Y eso se ha generado y nosotros somos testigos de eso. Porque nosotros vivimos a diario, comunicándonos con Dios a diario, vivimos en presencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, amén. Aquí el escritor de los Hebreos habla también que Él nos ayuda en nuestra debilidad. El apóstol Pablo habla acerca de la debilidad como una incapacidad de saber cómo pedir. Porque ¿de qué manera nosotros nos comunicamos con Dios? ¿Cuál es la forma? A través de la oración, ¿verdad? El mismo Jesús nos dio la pauta acerca de eso, a través de la oración. Entonces nosotros nos podemos acercar con buenas intenciones delante de Dios, pero probablemente no podamos llevar a cabo el propósito que Dios quiera porque no sabemos pedir. Y el apóstol Pablo así lo dice, no sabemos cómo pedir, por lo tanto dice que el Espíritu intercede por nosotros, con gemidos indecibles. Y ahora nos ayuda para que podamos aprender a pedir, para que sepamos cómo pedir, para que nos podamos acercar confiadamente. Él nos ayuda en nuestra debilidad, y no solamente en la debilidad de que no sepamos cómo pedir, sino que en el día a día, en todo lo que podamos realizar. Hay una historia que se encuentra en el libro de Hechos. Está el apóstol Pablo, para variar, encarcelado. Y lo suben a una embarcación. En la noche viene el Espíritu Santo, viene Dios, y le habla al apóstol Pablo y le dice que la embarcación iba a naufragar, pero que era necesario que él le diera testimonio a César, que se presentara. En otras palabras está diciendo, no tengas temor de lo que vas a comenzar a vivir, porque es necesario que llegues. Ahí yo les procedo a hablar antes del tema del propósito. Cuando Dios tiene un propósito con nosotros, por muy complicado que se vea el panorama actual, Dios va a cumplir ese propósito con nosotros. Pablo estaba metido en el propósito de Dios, y por muy difícil que era, porque sí que tuvo una vida difícil el apóstol Pablo, por muy complicada, por muy difícil que podía ser, y el mismo Pablo les dice, no se compliquen, no tengan temor, ninguno de nosotros va a perecer, y ahí les dice, porque el ángel del Señor ha estado conmigo y me ha dicho que Él nos va a llevar a destino. Estando en tierra, el apóstol se acerca a unos matorrales, y en los matorrales había una serpiente. Y se cumple aquí la palabra del Señor. Dice la misma escritura, quiero leérselo. Dice, entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Y dice, cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien ha escapado del mar, la justicia no lo deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció.
y ellos estaban esperando que se hinchase o cayese muerto de repente. Más, habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Miren, les vuelvo a repetir lo mismo. Nosotros vamos a estar a diario de repente metidos en situaciones difíciles, en circunstancias complicadas. Y de repente no vamos a hallar cómo salir de aquello. Y yo le pregunto, ¿usted cree que Dios le habló a Pablo y acércate a la rama y saca la serpiente de ahí y a través de la serpiente yo te voy a usar para que hables a todo el resto? No. ¿Qué quiero decirle con esto? De que Dios va guiando nuestros pasos, Dios va guiando nuestros caminos. Porque, como hemos visto, Él es el sumo sacerdote perfecto que nos va ayudando en nuestra debilidad para que lleguemos a completar el propósito que Dios ha puesto en nuestra vida. Y a través de esto y a raíz de esto, que puede haber sido muy complicado, ¿qué es lo que sucede? Hay una tremenda bendición porque los originarios de aquel lugar comienzan a prestar oído a la predicación de Pablo. Por eso la Escritura, vuelvo a insistir lo mismo, por eso la Escritura habla de que Él es nuestro gran sumo sacerdote, que no solamente intercede para el perdón de nuestros pecados, sino que Él nos ayuda en nuestras debilidades. Podemos acercarnos a Él, podemos recurrir a Él, y todo eso gracias al sacrificio en la cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Y es más, ese sacrificio en la cruz fue validado al tercer día cuando Jesús resucita. O sea, un sacrificio en la cruz sin resurrección, por muy duro que suene, pero no sirve de nada. Y el apóstol Pablo así también lo dice. Si Jesús no hubiese resucitado, entonces vana es nuestra predicación, es vano en lo que creemos. Pero como Él ha resucitado, todo lo que tenemos cobra validez, todo cobra en este caso valor, para que sigamos adelante creyendo en lo que Dios nos ha dado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces no es en vano cuando nosotros le predicamos a alguien acerca del Evangelio. No es en vano cuando renunciamos a cosas para seguir a Jesucristo. No es en vano, hermano, cuando dejamos atrás algunas cosas que nos pueden impedir el caminar por seguir a Cristo. No es en vano. Todo va a tener su recompensa. Bendito el nombre del Señor. Y en esta tierra, ¿qué mejor recompensa que tener a Jesucristo en el corazón? Bendito sea el nombre del Señor. A ver si decimos amén a la palabra del Señor, porque es importante que podamos confirmar, es importante que podamos, recuerden que el amén es la confirmación a las promesas de parte del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Así que el Señor nos ayude. Tenemos un tremendo sumo sacerdote, tenemos una tremenda ayuda, hermano. No vivamos esta vida como que estamos solos, porque Dios permanece a nuestro lado. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Cuando Jesús dice que todo está consumado, que todo está terminado, es porque Él de alguna manera tiene estos dos puntos que hemos visto en la mente. Lo primero, el sacrificio está hecho, el Cordero Pascual está hecho, va a haber perdón para todos, bendito sea el Señor. Y además está diciendo, voy a ser el sumo sacerdote que ahora les va a ayudar a diario, que va a estar con ustedes. Por eso cuando Él se va a ir, ¿qué cosa le dice a sus discípulos? No les voy a dejar huérfanos. Tremenda palabra esa. No les voy a dejar huérfanos. ¿A quién les voy a dejar? Uno igual que a mí. Por eso dice otro consolador. Uno con la misma esencia mía. Uno con las mismas capacidades, características mías. Pero como yo no puedo estar por este cuerpo, como no puedo estar en cada uno de ustedes, ese sí va a poder estar en cada uno de ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Era necesario que Jesús muriera. Era necesario que Jesús al tercer día resucitara para que hoy día pudiéramos tener esperanza, para que hoy día pudiéramos regocijarnos y darle la gloria a Él, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando se acabe esta vida, ¿dónde vamos a aparecer? ¿Dónde vamos a terminar cuando está ahí, cuando los gusanos nos hagan de las suyas con nosotros? ¿Dónde vamos a estar nosotros? Vamos a estar en presencia del Señor, porque con su muerte en la cruz, Él aseguró ese lugar para nosotros. Recuerden que a sus discípulos, ¿qué cosa les dijo? Voy pues a preparar el lugar para que donde yo estoy, ¿quién más esté también? Nosotros también podamos estar con Él. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces cuando Jesús dice consumado es que esta obra queda completa, esta obra está perfecta, esta obra está terminada y hoy
podemos con esperanza mirar el futuro. Bendito sea el nombre del Señor. Así que analicemos y contemos lo que tenemos a nuestro alrededor. A lo mejor el problema por el que podamos estar viviendo es solamente un trampolín para poder llegar a donde Dios quiere que estemos. Así que lo animo en el nombre del Señor, hermano. Le animo a seguir adelante con optimismo, confiando en el Señor, confiando en que Él tiene todo en su mano disponible para nosotros. En que Él es el gran sumo sacerdote. Y si necesitamos, si tenemos mucha necesidad, recuerden, si la Escritura es clara, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia y vamos a hallar oportuno socorro. Bendito sea el nombre del Señor. Póngase en pie, vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias porque has sido bueno. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Dios amado, yo te pido en esta hora que tú puedas bendecir nuestras vidas, Señor. Tu palabra decía, consumado es. Cuando estuviste en la cruz, antes de expirar, expresaste estas palabras. Todo está cumplido. Todo ya está hecho. Sin lugar a dudas, Señor, a través de la Escritura hemos observado que en estos dos puntos cuán bendecidos somos hoy, Señor. Gracias por ser el Cordero Pascual perfecto, Señor. Gracias, Señor, porque ese sacrificio fue hecho una vez y para siempre, Señor. Porque ahora ya no es necesario llevar un animal, Señor, sino que ahora tan solo tenemos que clamar a ti, Señor. Y tú estás disponible para nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque te convertiste en nuestro sumo sacerdote, Señor. Y hoy tenemos una entrada confiable, una entrada amigable. Hoy podemos sentirnos en confianza en tu presencia. No es extraño, no es una vez al año, Señor amado, sino que ahora es todos los días, a cada instante. Podemos estar en tu presencia porque ese velo se rasgó en dos y ya no hay límites, ya no hay impedimentos. Ya la barrera del pecado fue terminada, Señor, porque tú diste tu vida por nosotros para que pudiéramos gozar nuevamente de tu presencia. Gracias, Señor, que podamos ser agradecidos cada día, que podamos vivir agradecidos, recordar día a día, Señor, este sacrificio maravilloso, Señor, por el cual, Padre, hoy podemos tener acceso confiado a tu presencia. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.